Por mucho tiempo se ha dicho, se ha enseñado que los cristianos hacemos la obra de Dios. Es decir, se enseña que hagamos la obra de Dios. De hecho, durante mucho tiempo se le pide a cada miembro de la iglesia que haga la obra de Dios. Y si se hace la obra de Dios, tienes que involucrarte en la obra de Dios. Pero a veces confundimos la obra de Dios con la obra del ministerio. Voy a dejar creo que me estorba. Más que me ayuda, me estorba. Y en muchas ocasiones la iglesia se ha enfocado en hacer la obra de Dios, pero lamentablemente no entendemos cuál es la obra de Dios. La Biblia habla de la obra de Dios. El Señor Jesús enseñó de la obra de Dios y dijo que Él había venido a hacer la obra de su Padre. Él había venido a cumplir a la tierra con la obra de su Padre. Su Padre le había encargado hacer una obra y Él había venido a hacerla. Y entonces, a veces nosotros por el afán, la intención de querer hacer la obra de Dios, confundimos la obra de Dios con la obra del ministerio. Son dos cosas distintas. Y la Biblia nos enseña que ambas se tienen que cumplir en la tierra, la obra del ministerio y la obra de Dios. Y el Señor Jesús habló de la obra de su Padre. Él dijo, yo vengo a hacer la obra de mi Padre, no me creas a mí, vean las obras que yo hago, vean lo que yo estoy haciendo, es la obra que mi Padre me mandó a hacer. Y algo curioso, cuando el Señor Jesús está ya en la cruz, cuando Él está siendo crucificado, la Biblia nos enseña que Jesús dijo, consumado es. Es decir, está completo. La palabra que quiere decir el Señor Jesús es que lo que Él vino a hacer ya estaba completado, ya estaba hecho. Sin embargo, a veces nos confundimos y creemos que tenemos que hacer la obra de Dios como si la obra de Dios hubiera quedado incompleta. Pero si la Biblia nos enseña que el Señor Jesús dijo que ya la obra estaba completa, ¿cuál es la obra entonces que nosotros tenemos que hacer? ¿O cuál es la obra de Dios y cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? La obra de Dios es la que enseñó el Señor Jesús, que es la obra de Dios. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, el Señor Jesús habla de que las obras de Dios se manifestaran. Ok, dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo que te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y aunque la historia nos cuenta el milagro que el Señor Jesús hace con este hombre ciego, quiero hacer énfasis o quiero que nos enfoquemos un poquito en que el Señor Jesús dice que el ciego no estaba ciego
porque los padres hubieran pecado o porque él hubiera pecado. De hecho, la creencia que tenían los hebreos es que toda enfermedad y toda mal que venía sobre el cuerpo humano era consecuencia del pecado. Si alguien enfermaba o alguien estaba enfermo, había pecado de por medio. Y ya fuera, en este caso, por ejemplo, que había nacido ciego, porque cuando lo ven y preguntan desde cuándo es ciego, le dicen, pues nació ciego. Era algo no muy común, es decir, era algo que no pasaba frecuentemente. Y al haber nacido ciego, la suposición o la creencia era que alguien había pecado. Por supuesto, el bebé no pudo haber pecado en el vientre de su madre a tal grado como para nacer ciego. Entonces eso quedaba descartado. Sin embargo, ellos preguntan si era por eso que había nacido ciego, si algo había cometido él. Y la otra era, si no fue él, fueron sus padres. Y el Señor Jesús aclara que no era causa del pecado ni de uno ni de otro. Entonces, en algunas ocasiones, las situaciones o las circunstancias por las que están pasando las personas o la gente no es necesariamente consecuencia de un pecado, sino que hay una razón más. Puede ser un ataque directo de Satanás, puede ser sí el pecado, o puede ser también que Dios quiera hacer un milagro, o que Dios quiera manifestarse en la vida de esa persona. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la obra a la que se refiere Jesús que tenía que ser manifestada en este hombre? ¿Cuál es la obra a la que se refiere Jesús? La obra era hacer con su saliva hacer lodo y untarlo en el ciego, o que el ciego creyera. ¿Cuál es la obra que el Padre le mandó a hacer? Que el ciego creyera. Que el ciego creyera. Esa era la obra. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos en que la obra de Dios es orar por la gente, es ganar almas, servir en la iglesia, hacer alguna actividad para yo quedar bien con Dios. Pero eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esa no es la obra de Dios. Esa es la obra del ministerio y eso es algo que tenemos que hacer. La obra de Dios no es el servicio que hacemos, ni la labor que realizamos. Si tenemos alguna actividad, si hacemos buenas obras, de las que habla el apóstol Santiago, por ejemplo, o el mismo Juan el Bautista, que dice que hagamos buenas obras dignas de arrepentimiento, no se refieren a las obras de Dios. Son obras que tienen que verse o que tienen que notarse en nuestras vidas como resultado de una creencia, como resultado de una fe. Es decir, yo no puedo pasármela siendo una buena persona y decir, soy buena persona porque le quiero agradar a Dios. De hecho, hay gente que piensa que entre más cosas haga por los demás o más cosas haga por la gente, Dios se agrada más de esa persona. Y no es cierto, o Dios la va a amar más. Ay, es que yo quiero que Dios me ame más o que Dios se agrade más de mí. No, la verdad es que no. Dios te ama porque Él es Dios y porque decidió amarte, no por las buenas cosas que haces. Él te va a amar. Incluso la Biblia nos dice en Romanos que aún siendo pecadores, Él nos amó. Entonces, Él nos amó aún estando en pecado. De tal manera nos amó Dios, dice que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Es tanto el amor de Dios que aún siendo pecadores, Él nos ama. Ahora, no es que Él ama lo que nosotros hacemos, no. Nos ama a nosotros como personas. Y como nos ama, no importa las buenas obras o las malas obras que hagamos, para cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Y eso nos debe de quedar claro. Es decir, Dios me ama, sea bueno o sea malo. Si yo soy una buena persona, muy altruista, muy generoso, ayudo a todo el mundo, participo en acciones sociales, en algunas actividades que favorecen a otros, Dios no me ama más. Dios me ama igual. Y me ama igual que a un asesino o que a un narcotraficante. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo Dios puede amarme igual que a alguien que hace lo malo? Sí, Dios ama al pecador. La Biblia dice que Él nos amó. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos amó antes de que nosotros nos arrepintiéramos, antes de que siquiera conociéramos a Jesús. Entonces, no son nuestras buenas obras lo que hace que Dios nos ame. Porque mucha gente dice, es que se está portando mal, por eso le va mal. Dios lo está castigando. No, nuestras malas obras tienen consecuencias.
Nuestros malos actos tienen consecuencias, nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Pero no significa que Dios nos está castigando porque nos odia ahora que somos pecadores. O que Dios quita todo lo malo que nos pueda pasar cuando nos arrepentimos del pecado y venimos a Cristo. Y decimos, ay, ya Dios me ama más, ahora todo lo malo se va a ir. No es cierto, incluso hay quienes vienen a Cristo y las cosas se le complican mucho más que antes sin Cristo. Y uno puede decir, pero ahora que estoy en Dios me está yendo peor. Sí, no significa que Dios te dejó de amar. O que porque veniste a Cristo Él te ama más y los problemas se resuelven. No, no funciona así con Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la Escritura. El apóstol Juan dice que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces cuando yo digo, yo amo a Dios con todo mi corazón, sí, lo amas a Dios, pero porque Él puso amor en tu corazón. Porque antes no te podíamos amar. El mismo apóstol Juan dice que aquel que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Entonces es importante que nosotros entendamos que no son nuestras obras lo que hace que Dios nos ame más. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo buenas obras? Pues me va a ir mejor. Voy a tener mejores cosechas. Porque todo lo que hago, lo recibo. Con la misma medida que yo mido, yo soy medido. Todo lo que siembro, lo cosecho. Entonces, si yo quiero que me vaya mejor cada día, yo tengo que aprender a hacer buenas obras. Entonces, no hago buenas obras para que Dios me ame más. Yo hago buenas obras porque quiero tener buenas cosechas. Y además, porque he decidido creer en Jesús. Y entonces, si yo creo en Jesús y yo sigo a Jesús, yo tengo que actuar como alguien que cree en Él. Es decir, yo decido obedecer a Jesús. Yo creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo en mi corazón, he hecho mi confesión, he hecho declaraciones acerca de que Dios es mi Rey y mi Señor y que Jesús es el Señor de mi vida. Yo hago eso. Ahora, ya lo confesé, ya lo declaré, ahora tengo que vivirlo. Si yo decido que el Señor Jesús sea mi Señor, una de las cosas que dice el Señor Jesús es amar a tu prójimo. Ay, pero eso es imposible porque es re malo y que es insoportable. No, es que el Señor Jesús no te preguntó, o no dijo, ama a los buenos, o ama a los que te tratan bien, o ama a los que te aman. Eso no dijo el Señor Jesús. El Señor dijo, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo, el que está a tu lado, tu vecino, tu compañero del trabajo, el que maneja el microbús, el de la tortillería, el de la tienda, ese es tu prójimo. Y el Señor dijo, ámalo, ama a tu prójimo. Y todavía le agrega el Señor Jesús, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros, por el hecho de que hemos creído en Jesús y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, por el solo hecho de haber creído en Jesús, entonces yo decido obedecer a Jesús. Y entre las cosas que Dios me manda, o que el Señor me manda, es ama a tu prójimo. Entonces yo tengo que amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque si no me voy a ir al infierno. No. Amas a tu prójimo porque es un mandato del Señor. Y el Señor Jesús dijo, ámalo. Pero se porta mal, no importa, ámalo. Ámalo como yo te amé a ti. De la misma manera que mostré mi amor por ti, que cuando eras pecador te amé, así ama a tu prójimo. Pero no se lo merece, no importa si se lo merece, tú tampoco te lo merecías y sin embargo te amé. Entonces, ¿por qué yo amo a mi prójimo? Uy, porque ahora ya soy religioso, o porque quiero portarme bien. No, porque es un mandamiento. Así como yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que su palabra es verdad. Entonces, creer que Jesús es el Señor y que Él vino y murió por mis pecados y me da el perdón a través del arrepentimiento, el creer eso es una parte, pero creer el resto de sus palabras es el completo. Entonces, cuando hablamos de este ciego, que dice, él no pecó, o no es el pecado de sus padres, y no es el pecado de él, porque a lo mejor sus padres habían pecado, y a lo mejor él había pecado. Dice, no es por el pecado de sus padres, ni es por el pecado de él, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice Jesús, yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Lo que mi Padre me mandó a hacer, eso hago. ¿Cuál es la obra entonces? ¿Orar por los enfermos? No, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que crean en Jesús. El Señor Jesús dice, y esta es la obra de Dios, que crean en su Hijo. Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios, la obra de Dios es que creamos en su Hijo. Entonces, cuando alguien cree, cuando alguien como usted y como yo decidimos creer en Jesús, se está cumpliendo la obra. Se está manifestando la obra de Dios. No es que la obra de Dios
no esté hecha. Ya está hecha. ¿Dónde está hecha? En Jesús. Jesús es el que hizo la obra completa. Él dijo, consumado es. Entonces, la obra del Señor, la obra de Dios ya está completa. Cuando alguien cree, cuando alguien decide creer, se manifiesta la obra de Dios. Por eso hay fiesta en el cielo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Por qué habrá una fiesta en el cielo? ¡Ay, ya ganamos a otro para el cielo! No. Sino porque se manifestó la obra de Dios. Porque alguien más vio la obra completa de Dios en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo, creyó en esa obra y ahora la toma para sí. Dice la Biblia que la creación anuncia la gloria de Dios. ¿Cómo es que la creación anuncia la gloria de Dios? Cuando sale el sol, cuando ves el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl lleno de nieve, que se ven padrísimos, dices, ¡ay, qué bonitos los volcanes! Bueno, esa es están anunciando, los volcanes, esos dos están anunciando la gloria de Dios. Cuando oyes a los pajaritos cantar, cuando ves las flores brotar. Tenemos unos rosales ahí en la entrada de la casa y un vecino dice, ¡ay, qué bonitas rosas tienes! Se las voy a robar. Le digo, nada más llévese de una por una para que no me dé cuenta. Si se las lleva a todas, me voy a dar cuenta que usted fue. Pero si se lleva de una por una, no voy a saber que usted se las está llevando. Pero estaban preciosas las rosas. Sin embargo, las rosas se secan y los pétalos se caen. Sin embargo, cuando brotan y se ven preciosas ahí floreciendo, están anunciando la gloria de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien cree? Anunciamos la obra gloriosa de Dios que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra. Entonces, cuando un pecador se arrepiente y en el cielo hay fiesta, están celebrando que otra vez se volvió a manifestar la obra de Dios, porque alguien más creyó. Entonces, hay una gran diferencia entre la obra de Dios, la obra que tenemos que hacer como hijos de Dios y la obra del ministerio. La obra que tenemos que hacer como hijos de Dios ya se lo he explicado. Si tú has creído en Jesús, crees en su palabra. Y su palabra dice, ama a tu prójimo. Perdona al que te ofende. Ay, pero es que perdonar es difícil. Sí, pero si tú crees en Dios y has creído en su palabra, tú perdonas. ¿Pero por qué tengo que perdonar? Porque tienes que hacerlo. Porque esa es una manifestación de que tú has creído. Que tu vida está siendo transformada, que tu vida está siendo cambiada. Entonces, cuando tú haces lo que Jesús enseñó, estás haciendo una obra en tu vida que da testimonio de lo que crees. El apóstol Santiago lo dice de esta manera: aquel que tiene obras y no tiene fe, no está completo su fe. Así como aquel que tiene fe y no tiene obras. Entonces yo puedo decir que creo en Dios y que creo en Jesús, y es más, me arrepiento de mis pecados, pero no tengo buenas obras. Entonces, como no tengo buenas obras, no estoy dando testimonio de lo que creo. Porque, por ejemplo, si yo guardo rencor no puedo perdonar, no sé perdonar, no quiero perdonar más bien. Si no quiero perdonar, no estoy manifestando lo que creo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús le perdonó sus pecados? ¿Ya, sí, están seguros de veras que ya se los perdonó? Sí, ¿no? Por fe creemos que el Señor nos perdonó. Ok, baje su mano. Si no, yo creo que Dios me perdonó mis pecados, entonces yo tengo que perdonar. Porque si yo no perdono, mi Padre no perdona mis pecados. Entonces si yo digo, ya, ¿cuántos son salvos? Amén. Y levantamos la mano. Yo soy salvo, voy a ir al cielo. No. A menos que Dios te haya perdonado tus pecados. Y para que Dios te perdone tus pecados, tú tienes que perdonar a tu prójimo. ¿Cuántas veces? Pues nada más 70 veces 7 al día. O sea, 490 veces por día tienes que perdonar a una persona que te ofende. Así es que si otro viene y te ofende, también lo tienes que perdonar 490 veces. Y si otro viene y te ofende, ¡ay, a todos hay que perdonar! A todos hay que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque creo. Y yo creo en Dios. Yo creo que Él me perdonó. Pero si yo creo que Él me perdonó, como dice la Escritura, que Él me perdona mis pecados, también tengo que creer cuando Él dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Tengo que creer eso. Entonces, como un acto de fe,
como algo que yo creo, yo actúo con buenas obras, como el perdón, o el amar al prójimo, o el poner la otra mejilla, o el cargar 2 millas, o el ayudar al necesitado, o el poner las manos por el enfermo. O sea, una buena actitud, un buen comportamiento es reflejo de lo que yo creo. ¿Sí estamos? Esas son las buenas obras que nos corresponde hacer. Estamos llamados, desde el momento en que hemos creído en Jesús, estamos llamados a hacer buenas obras. ¿Cuesta trabajo? Claro, porque estamos acostumbrados a hacer malas obras. Y cambiar esa costumbre es difícil. Entonces, si estamos acostumbrados, si está usted acostumbrado a tomar Coca-Cola, es difícil que deje de tomarla. Y ahora que le subieron el precio, que según para que con eso la gente dejara de tomar refresco y subieron el precio de la Coca-Cola, pues ahora tomamos menos, pero seguimos tomando. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? A través de cambiar un hábito. En lugar de comprar el refresco, pon tu jarra de agua. Ay, pero un refresquito estaría bien. Cambia el hábito. Y al principio va a costar mucho trabajo, hasta que logres superarlo y logres cambiar ese hábito. ¿Sí me explico? Si te cuesta trabajo dormirte temprano, solo es un hábito. Es un hábito nada más. Acostúmbrate a dormirte temprano y te vas a levantar temprano. Es que siempre llego tarde al trabajo. Pastor, tengo un espíritu de flojera sobre mí. No, cambia tu hábito. Solo cambia eso. Y verás cómo tu actitud, tu comportamiento cambia. Las dietas, cuando dicen, hay que ponerse a dieta, la dieta es un cambio de hábitos. Es que no puedo hacer dieta. No puedes hacer dieta porque estás acostumbrado a ese hábito. Al de comer, a comer pan, a comer harina, a comer tortilla, a comer azúcar, eso es lo que engorda. Pero los regímenes de dieta son solamente cambios de hábito. Entonces, cuando nos cuesta trabajo cambiar un hábito, es porque una de dos, o no queremos dejar de hacer lo que practicamos, no queremos dejar de hacerlo, y digo no queremos, porque no es que no podamos, simplemente no queremos. Entonces, no queremos dejar de hacer lo que hacemos porque queremos seguirlo haciendo. Había un hermano que me decía, oiga, pastor, tengo un problema con el alcohol. Yo, pues, deja de tomar. Pero ore por mí porque me cuesta mucho trabajo. Oré por él. Pastor, no puedo dejar de tomar. Le digo, ¿no puedes o no quieres? Es que siempre me invitan y siempre me dicen, pues, aléjate. No, pero es que es difícil porque si no me junto con ellos me van a hacer a un lado en la fábrica y luego el patrón me va a ver mal. Y digo, son solo hábitos. Porque yo creo que tu patrón prefiere a alguien que llega sobrio y que le puede evitar un accidente, a alguien que llega crudo, a alguien que llega con la resaca de la borrachera del fin de semana. Pero ¿y los compañeros? No importa. Ellos o te siguen o los sigues. No hay de otra. Pero es que es bien difícil. Sí, es difícil porque no quieres. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Y a veces queremos cambiar una cosa por otra. Es decir, yo dejo de tomar, pero me vuelvo adicto a la comida. O yo dejo de comer y me vuelvo adicto al trabajo. O yo dejo de ser adicto al trabajo, pero me vuelvo adicto a la televisión. Entonces, tratamos de sustituir una cosa por otra. Y no se trata de sustituir una cosa por otra. Se trata de cambiar los hábitos. ¿Y eso qué va a pasar con nuestra vida? Va a reflejar lo que yo creo. Va a reflejar si tengo fe o no tengo fe. El fin de semana, mi esposa me dijo algo que yo no creía. Algo de mí que yo dije, no, la pastora está equivocada, ¿cómo se atreve? Le iba a excomulgar de la iglesia, pero como era la pastora, pues no pudo. Pero me decía, es que tú te has vuelto muy intolerante. Pues yo, no, ¿cómo crees? ¿Estás viendo mal? No, te has vuelto intolerante. Te enojas muy fácilmente. Y si antes soportabas más cosas, ahora ya no. Digo, no, ¿cómo crees? Y entonces yo, el fin de semana tuve una lucha fuertísima, muy, muy fuerte acerca de eso que me dijo mi esposa. Y me di cuenta que sí. Descubrí que sí. Que era intolerante. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué soy intolerante? Y ella me dice, porque te desespera frustrarte. Cuando las cosas no te resultan, te frustras y eres intolerante a la frustración. Y eso genera otros malos hábitos.
Dije, no puede ser, como yo, Señor, si te sirvo, si soy pastor. Y entonces fui confrontado a eso. Y el enojo que yo de repente, no es que anduviera yo enojado todo el tiempo, pero por ejemplo, yo veía algo en la casa, por ejemplo, a lo mejor mis hijos estaban jugando entre ellos, jugando, no peleando, jugando entre ellos, y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué hacen? En lugar de, y no, nada, y los sacaba de onda porque, sí, se sacaban de onda porque si mi papá, ¿qué traen? Pero era eso, es una intolerancia. Y nos volvemos intolerantes a muchas cosas. Y hay actitudes que tenemos que son reflejo de otra cosa. Y mientras no nos damos cuenta, vamos a seguir teniendo un mal comportamiento, algo que refleja lo contrario a lo que creemos. Porque aquí yo le he hablado del enojo. Y yo digo que yo no me enojo. Yo digo, no, yo no me enojo, yo aguanto. Pero cuando mi esposa me dijo eso, tuve que pensar y analizar acerca de lo que realmente estaba haciendo. Porque no nos damos cuenta cuando estamos haciéndolo. Y cuando alguien nos lo dice, nos enojamos. Porque no estamos dispuestos a corregirlo. Porque además creemos que estamos bien. Porque además ya somos cristianos. Porque además leemos la Biblia. Porque además oramos y cantamos alabanza. No, yo ya soy un pan de Dios. Yo ya soy un ángel en la tierra. Pero no es cierto. Tenemos hábitos, tenemos conductas que reflejan un mal comportamiento. Entonces, una cosa es la obra de Dios, que ya está hecha. Otra cosa es las buenas obras que tenemos que hacer nosotros como consecuencia de lo que creemos. Y otra cosa es la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? La obra del ministerio es el servicio que hacemos dentro de la iglesia a los que llegan. Yo estoy aquí como pastor y estoy haciendo la obra del ministerio. Estoy haciendo la obra que el Señor Jesús nos encomendó. ¿Cuál es la obra que el Señor Jesús nos encomendó? Desde Mateo 28, 19 y 20, que dice, vayan y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una parte de la obra del ministerio. Pero también dice Efesios capítulo 4, que Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos, para la obra del ministerio en la que fueron llamados. Es decir, tenemos una obra dentro de la iglesia que consiste en preparar a los que forman parte de la iglesia para que ellos también cumplan con su propósito. Entonces, la obra del ministerio es el servicio que hacemos dentro de la iglesia a favor de la iglesia o a favor a los de afuera de la iglesia. Esa es una obra que se ve, que se nota. Venir, limpiar, pasar al frente, dirigir la oración, dirigir la alabanza, atender a los niños, evangelizar, hacer obras de caridad, cosas como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esa es la obra del ministerio, porque un ministro es un administrador. Alguien que ministra es alguien que administra. Entonces, dentro de la iglesia, somos administradores de la iglesia. Y todos los que venimos a formar parte de la iglesia, estamos involucrados en la obra del ministerio. Solo que no todos tienen ni la misma responsabilidad ni el mismo cargo. Es decir, si alguien llega recién a la iglesia y tiene poco tiempo en la iglesia y le pusiéramos un cargo muy fuerte, por ejemplo, lo pongo de pastor, o lo ponemos de pastor o de maestro, si no tiene el carácter suficiente, si no está preparado espiritualmente, puede reventar, puede tronarse, porque no va a soportar. La Biblia nos describe a los recién convertidos como niños espirituales. Y entonces es como si yo a mi hijo le diera una responsabilidad al más pequeño de mis hijos, bueno, de edad, porque ya de altura están igual todos, pero al más pequeño de mis hijos yo le digo, ¿sabes qué? Vete a hacer mi trabajo. De lo que yo trabajo te toca, porque hoy no puedo ir, así es que ve y haz mi trabajo. Y mi hijo a lo mejor podrá hacer una u otra cosa, pero no asumir la responsabilidad ni tomar las decisiones que yo tomo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene ni la capacitación, no tiene ni la madurez, no tiene ni el carácter para asumir una responsabilidad de ese tipo. Sin embargo, con el tiempo, si él estudia, se prepara, le enseño el oficio, lo tengo ahí aprendiendo hasta que aprende el oficio o la profesión que yo me dedico y él lo aprende. Quizás con el tiempo él pueda hacer mi trabajo. Quizás a lo mejor no de la misma manera que yo lo hago, porque algo que me favorece a mí es el tiempo de experiencia que tengo haciendo mi trabajo. Dentro de la iglesia es lo mismo. Por eso la obra del ministerio no tiene que ver
la obra del ministerio no es lo mismo que la obra de Dios. Y la obra del ministerio no es lo mismo que las buenas obras. Porque alguien a lo mejor tiene buenas obras. Ayuda al prójimo, tiene buen carácter, es un pan de Dios, sonríe todo el mundo, el carácter es muy amable, perdona a todo el mundo, pone las dos mejillas y las vuelve a poner. Entonces, a lo mejor alguien tiene buenas obras, pero cuando lo pones en una responsabilidad dentro del ministerio, se puede hasta tronar, puede hasta perder la fe, porque no tiene el carácter, ni la preparación, ni el conocimiento para ejercer esa labor. Entonces, no podemos poner las cosas por igual. Una cosa es otra vez. La obra de Dios, que ya está completa, a ella no hay que añadirle nada, solamente manifestarla a través de aquellos que creen. Entonces, cuando se manifiesta la obra de Dios es cuando alguien cree. Alguien creyó en Jesús, se manifestó la obra de Dios ahí. No es que está completándose apenas, no, ya fue completa en la cruz. Jesús la hizo completa. Pero cuando alguien cree en Jesús, ahí se manifiesta la obra de Dios. Las buenas obras es el cambio de conducta, es el cambio de carácter, es que se manifiesta lo que yo creo. Pero la obra del ministerio es la labor que hacemos dentro de la iglesia. Ahora, si en alguien se manifestó la obra de Dios, tiene buenas obras y está dentro de la obra del ministerio, esa persona está creciendo espiritualmente. Y está yendo hacia arriba, está yendo caminando en una fortaleza espiritual, está mejorando constantemente, porque hay quienes estamos en la obra del ministerio que no tenemos buenas obras también. Hay quienes tenemos un cargo, una responsabilidad dentro del ministerio que no tenemos buenas obras. No se nota un cambio, tenemos todavía un mal carácter. Si le digo que a mí me confrontaron, que me estaba volviendo muy intolerante, dije, no, el pastor, ¿cómo el pastor va a ser intolerante? ¿Qué te pasa, mujer? Se nota que algo está pasando, algo se está haciendo mal. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pues renunciar al ministerio, pues si no estoy listo para el ministerio. Tengo mal carácter, soy un intolerante. No, renuncio al pecado, renuncio a la intolerancia, renuncio a la labor que la carne está manifestando en mí para volverme a las buenas obras y que yo tenga buenos frutos. Entonces tengo que dejar lo malo que estoy haciendo para continuar en la obra del ministerio, para que la obra de Dios se siga manifestando en mí y a través de mí, por supuesto, a otros que yo les predique. ¿Sí estamos? Ahora, la Biblia nos enseña que el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, no lo busque ahora, pero ahí está en el libro de los Hechos, dice que llegó el momento en que los apóstoles, los 12 apóstoles, ya no Judas ahí entre ellos, ahora estaba Matías en el lugar de Judas, y dice que los 12 apóstoles hacían la labor dentro de la iglesia. Ellos servían las mesas, ellos atendían al que tenía una necesidad. Lo que les explicaba al principio, si alguien llega, ¿quién cree que salía a atender al que llegaba? Los apóstoles. ¿Por qué lo hacían los apóstoles? Porque no había quien. No había quien hiciera esa obra. Entonces, ¿quién ponía las mesas? Los apóstoles. ¡Ay, que tenemos hoy reunión en la iglesia! ¡Vamos a limpiar la iglesia! Ahí van los apóstoles a limpiar la iglesia, el templo, la sinagoga, la casa donde se reunían, poner las sillas, preparar las mesas, preparar la cena del Señor. ¿Quién lo hacía? Los apóstoles. ¿Por qué lo hacían los apóstoles? ¿Porque eran egoístas y no querían que nadie participara? No, porque no había gente lista para hacerlo. Sin embargo, llega el momento en que Pedro dice, bueno, hermanos, ya llevamos tiempo reuniéndonos, ya llevamos tiempo enseñándoles, algunos de ustedes estuvieron con Jesús, han dado buenos frutos, es tiempo de que nosotros dejemos el servir las mesas y alguien más tome esa responsabilidad. Porque no es fácil servir las mesas. Ay, cualquiera pone la mesa. No, no es fácil. Porque aquel que servía la mesa era aquel que tenía el carácter de darle la bienvenida. Bienvenido, hermano. Qué bueno que está aquí. Mire, pase. No ocupe este lugar, hermano, por favor, porque se va a quedar muy atrás. Venga, pase de aquí adelante, por favor. Aquí siéntese, por favor. Y si el hermano decía, ay, no, que a mí me gusta ese lugar, siempre me siento ahí. El que ponía las mesas tenía que tener el carácter para, no, hermano, mire, en esta ocasión, hoy vamos a dejar ese lugar para alguien más que llegue después de usted. Usted llegó temprano, hermano,
siéntese adelante. El que servía las mesas tenía que tener el carácter, tenía que tener los modos, tenía que tener las palabras para recibir a los hermanos. Porque se imaginan lo mismo, el mismo ejemplo, pero y el hermano dice, no, yo quiero sentarme aquí. No sea necio, hermano, en el nombre del Señor, pásase adelante. Obedece, ¿qué le pasa? No tiene el carácter, no podía hacerlo. Entonces dice el apóstol Pedro, alguien tiene que poner las mesas, alguien tiene que atender. Entonces, gracias, Saúl, ya te moví de tu sitio. Pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que poner las mesas. Entonces, dice el apóstol Pedro, la razón de que necesitemos de que alguien ponga las mesas, es decir, que alguien se involucre en la obra del ministerio, ya se manifestó la obra de Dios, ya creyeron en Jesús. ¿Ya se manifestaron las buenas obras? Sí, sus carácter dan testimonio de que son personas llenas del Espíritu Santo, que tienen conocimiento de la palabra, que tienen el carácter para servir a otros, que son humildes de corazón. Ok, ya se manifestaron las buenas obras. Ahora, que se manifieste la obra del ministerio. Y entonces el apóstol Pedro los involucra a servir sirviendo las mesas. Y uno puede decir, yo no quiero servir las mesas, yo quiero ser pastor. O yo quiero ser evangelista, o apóstol como ustedes, yo quiero estar al frente. No significaba que los que servían las mesas eran menos que los apóstoles. No eran menos. Lo que pasa es que los apóstoles tenían otras responsabilidades. Pero Dios usaba tanto a los apóstoles para sanar a los enfermos, como a los que servían las mesas. Y así como Pedro evangelizaba y se ganaba las almas para el Señor a través de él siendo apóstol, también el Señor usaba a los que servían las mesas. Y también Dios usaba a los que servían las mesas para profetizar. Entonces, no es la posición dentro del ministerio lo que te da más unción. Es tu disposición con Dios para que te use. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso dice la Escritura que en una casa grande hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Unas se usan para honra y unas se usan para deshonra. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser vasijas de honra. Es decir, vasijas listas, dispuestas para que Dios nos pueda usar. Y entonces, en ese momento, no es que por buenas obras, ahora voy a tener un cargo ministerial o voy a participar de la obra del ministerio. Una cosa te lleva a la otra. Es decir, la obra de Dios, las buenas obras y la obra del ministerio se conjugan para que nosotros tengamos el carácter de Cristo. El Señor Jesús manifestó la obra de Dios, Él la completó, manifestó buenas obras, no se halló pecado alguno en Él, pero también manifestó la obra del ministerio. Él fue profeta, Él fue maestro, Él fue evangelista, Él fue pastor y Él fue apóstol. Bueno, lo sigue siendo. Él manifestó la obra del ministerio e hizo labor del ministerio. Tan es así que cuando estaban en la cena del Señor, en la última noche, que fue arrestado el Señor, cuando estaban cenando, después de cenar el Señor Jesús se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y lava los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba haciendo el Señor? La obra del ministerio. Servir en la obra del ministerio. No estaba haciendo una buena obra, ¿o sí? No, era una obra del ministerio, porque el Señor Jesús le dice, cuando Pedro le dice, Señor, yo debería de estar... No. Así tiene que ser, para que ustedes también lo hagan con sus hermanos. Porque el que sirve a todos es el mayor. Entonces, el servir es una obra del ministerio, no una buena obra. Por supuesto que se manifiesta una buena obra cuando tú das a los demás, cuando tú haces algo por los demás. Por supuesto que sí. Pero no está completa, o sea, no puedo decir que yo estoy sirviendo y ya estoy en el ministerio. Alguien puede venir, servir en la iglesia, colaborar con algo y no significa que esté en la obra del ministerio, porque todavía no tiene una responsabilidad dentro del ministerio. ¿Sí estamos? Ok. Hasta aquí vamos a parar la enseñanza. Entonces, ¿de qué se trata nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una, manifestar la obra de Dios. ¿Cómo se manifiesta la obra de Dios? Creyendo en Jesús. Arrepintiéndome de mis pecados y creyendo en Jesús. Yo creo que Jesús vino en carne y sangre, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios.
Esa es mi fe. Yo lo creo, ahí estoy manifestando la obra de Dios. ¿Y cómo me acerco a esa obra de Dios? A través del arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, yo me acerco a esa manifestación de la obra de Dios. ¿Sí estamos? Ok. ¿Cuáles son las buenas obras? El buen comportamiento, el que dé testimonio en lo que yo creo. Si yo creo si usted cree en la Biblia, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, deberíamos de vivir y actuar conforme a la Biblia. No conforme al manual de la vida urbana no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero los modales y la vida urbana se manifiestan ahí y por eso, bienvenido, Paz. Buenas noches. Entonces, a veces nosotros creemos que este libro, decimos, sí, pero ese libro es para los religiosos, o ese libro es para la gente religiosa. No, este libro es lo que nos da testimonio de que Dios es verdadero. Y al creer lo que está escrito aquí, yo tengo que hacer conforme en él está escrito. ¿Es fácil? No, ya les dije, son hábitos que hay que cambiar. Ahora, la obra del ministerio es el servicio que yo puedo tomar dentro de la iglesia, una responsabilidad dentro de la iglesia para poder servir. ¿Cuántos necesitamos que sirvan las mesas? Todos los necesarios. Porque aunque somos pocos, a veces es necesario. Necesitamos que alguien lo haga. Y esa participación o esa disposición surge cada vez más conforme más nos vamos involucrando, conforme más vamos conociendo, conforme más entendemos que Dios ha hecho más por nosotros que lo que nosotros pudiéramos hacer por Él. Y entonces nos disponemos y queremos hacerlo. No por obligación, no por una paga, porque a veces ni paga hay, pero sí por convicción. Entonces, esa es la diferencia entre una, otra y otra cosa. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Cuándo vamos a ir viendo estas 3 etapas en nuestra vida o estas 3 obras en nuestra vida? Conforme más nos acercamos a Dios. Y va a pasar. En algún momento Dios va a poner una carga en nuestro corazón para involucrarnos en la obra del ministerio. En algún momento seremos confrontados de que somos intolerantes para poder corregirlo. Y entonces cuando seamos confrontados en lugar de decir, ¡ay, no es cierto!, habrá que corregirlo, porque algo estamos haciendo mal. Algo se está reflejando en nuestra conducta o en nuestro carácter que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. Porque no sé si usted se para frente al espejo y usted mismo se grita. ¿Qué te pasa? ¿Te levantaste tarde? ¿Se grita? No. ¿Pero qué tal le gritamos a los demás? ¡Órale, levántese, que ya no se nos hizo tarde! ¿Qué les pasa, flojo? Pero ¿por qué no nos gritamos nosotros? Porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, a veces tenemos que ser confrontados. ¿Para qué? Para corregir las buenas obras. Para que las malas obras que están en nosotros sean corregidas y nosotros tengamos buenas obras. Amén. Vamos a orar hasta ahí. Y voy a dejar los últimos 5 minutos para, si hay alguna pregunta, poderla responder. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en verdad por esta enseñanza. Te pedimos que podamos entender que hay una obra de Dios, que hay unas buenas obras y que hay la obra del ministerio. Y que en cada una de ellas debemos de estar. Tú nos has llamado y has tocado nuestro corazón. Te pido que manifiestes tu gloria y tu Espíritu Santo en nosotros para que podamos entender, hacer y cumplir en lo que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús te amamos y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Que tu palabra quede en nuestro corazón para que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.